Estamos en una serie de prédicas Solo Cristo y hoy domingo hablaremos acerca de cómo brillar por Cristo. Entonces, para ello pido por favor que busquéis en vuestras Biblias el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Mi Biblia titula este grupo de versículos Luminares para Cristo. Vamos a leer. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie sin dejar de perder esa costumbre en reverencia a la palabra de nuestro Señor? Vamos a leer. Así dice la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias en primer lugar, Señor, porque te ha placido regalarnos un nuevo día. Nos presentamos en esta hora, Señor, para pedirte que tomes tú el control de este tiempo, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo se quede aquí, Señor, y que mis palabras no sean mías, sino tuyas, Señor. Toma el control en esta hora y ministranos, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento así. Bueno, empezamos el versículo 12. Es cortito, así que no os preocupéis, pero vamos a poner toda la atención a lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿cómo empezamos? Son importantes las palabras. En el seminario nos enseñaban a subrayar y a leer en varias versiones las palabras que eran desconocidas, pero aquellas que se repetían. Entonces, miren cómo empieza el versículo 12. Empieza diciendo, por tanto. Por tanto, es una expresión de cuidado. Ojo, estad atentos. Escuchad lo que digo, porque viene a continuación una serie de consejos, ¿verdad? Ojito, ojito, como decía un amigo de mis hijos que estuvo hace poco en casa. Ojito, ojito, cuidado, por tanto. Y continúa el versículo. Como siempre habéis obedecido. Debemos recordar que nuestra obediencia cumple un rol muy, pero muy importante en nuestro caminar cristiano. Es importante nuestra relación con Cristo. La obediencia, el Señor nos lo describe en su palabra. Es importante porque en nuestra identidad está en Él. Y entonces es importante porque la sociedad en la cual vivimos, este mundo donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea que estudies o trabajes, fácilmente entra en nuestro pensamiento. Y entonces tener una relación muy lejana con el Señor nos debilita. Esta sociedad, con su pensamiento, entra de manera muy sutil a nuestras vidas y nos atrapa. ¿Y saben qué hace?
nos lleva a navegar en aguas muy profundas para hacernos quedar ahí y no salir a flote. Por eso es muy importante la obediencia que el Señor nos pide en su palabra. Porque cuando esta sociedad nos lleva a navegar en esas aguas profundas, es ahí donde se tiene que hacer visible las enseñanzas de su palabra en nuestras vidas, para salir a flote y correr. Entonces, empezamos con el primer punto. Habla el apóstol Pablo de la obediencia. Continúa el versículo. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Es fácil ser obediente a Dios cuando somos visibles. Ahora, por ejemplo, o en un grupo de estudio. Nos levantamos a adorar porque la alabanza nos ministra, levantamos nuestras manos, o cuando estamos en el culto de oración, cerramos nuestros ojos y oramos, o tenemos ese espíritu tan bonito y tan rápido de servir, de ayudar. Es fácil cuando estamos en grupo y somos visibles. Pero ¿y cuando estamos a solas? ¿Somos obedientes en lo oculto? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra forma de hablar y de comportarnos? Por eso el apóstol recalca, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuando yo no los veo. Entonces, ¿qué estoy viendo quizá cuando estoy a solas? ¿Qué estoy hablando? ¿O qué estoy diciendo? Hebreos 4:13 nos dice que no hay nada que se esconda de la presencia de Dios. No hay nada oculto para Dios. Por tanto, nuestra obediencia hace que brillemos por y para Cristo. Continuamos con el mismo versículo. Aún no nos hemos ido al versículo 12. Dice, entonces, sino mucho más ahora en mi ausencia, hablando de la obediencia. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, estudiando, la palabra ocupaos, ocuparte, en su idioma original griego significa tener interés por algo, provocar algo, hacer algo, producir algo. Entonces, Pablo, en este pasaje, no está diciendo que debamos ganar la salvación, porque la Biblia nos dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Lo que está diciendo Pablo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, él está diciendo en ese tiempo a la iglesia de los filipenses y a todos nosotros, a la iglesia del Señor en este día, que practiquemos nuestra fe. Es decir, debemos vivir lo que creemos. Y entonces, pero con mucho temor y temblor, porque a quien le seguimos no es a cualquiera. Nosotros seguimos al Señor de señores, al Santo de Israel. Entonces, practiquemos nuestra fe a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Nuestra fe también la practicamos aún en medio de nuestro silencio. Porque, ojo, silencio no significa estar callados o hablar despacito. Practiquemos nuestra fe de manera intencional, como decía la palabra ocupaos. Tengo que practicar mi fe. Tengo que vivir realmente lo que el Señor dice que soy. Y entonces yo lo tengo que provocar. Tengo que buscar de su palabra de manera intencional, aun cuando el día me atrape, ¿verdad? Tengo que aplicar sus enseñanzas en mi vida. Así brillo por y para Cristo. El versículo 13 dice,
porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es así. Él es quien nos ha salvado por medio de la fe. Y eso, tu fe, producirá un resultado. Miren, Juan Calvino, este teólogo francés, considerado uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, dijo: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Tu fe producirá un resultado. Pablo estaba hablando de una fe que se iba a demostrar exteriorizándose. El Señor trabaja de dentro para afuera. El mundo es al revés. El mundo llama a ponernos máscaras, a que nos vean de manera superficial. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra fe? ¿Por solo decir yo creo? No, nuestra fe se tiene que mostrar, se tiene que exteriorizar. Mostramos nuestra fe en la manera que nos comportamos, que nos expresamos, es decir, en nuestra manera de vivir. Así brillamos por Cristo, llevando su luz a cada rincón de oscuridad, haciendo conocer las buenas nuevas a aquellos que aún no han conocido de Él. Porque esta sociedad vive para un tiempo corto. Su vida termina aquí. El mundo que no quiere creer en Jesús tiene su mirada puesta en las cosas terrenales. Por eso su forma de vivir, ¿verdad? Pero para nosotros hay una esperanza más allá de esta vida. Hay una eternidad que nos espera al lado de nuestro Señor. Por eso debemos practicar nuestra fe en hechos y en verdad, como dice su palabra. Así somos luminares para este mundo. Seremos luminares para este mundo, para la gloria de nuestro Señor. Continuamos. Los versículos 14 y 15. Miren, estos dos versículos son bastante directos. Son unas recomendaciones súper directas, duras, pero certeras y necesarias a nuestra vida. Pablo era consciente que el enemigo estaba tratando de meterse en la iglesia de aquel tiempo, pero es que el enemigo también hace lo mismo hoy. Pablo amaba esa iglesia y no tenía reparos en hablar sin dobleces. Y ahora lo vamos a ver. El que te ama con amor verdadero no solo te alegra el oído. Siempre lo digo cuando converso con mis hermanas, ya sean adultas o jovencitas. El que te ama de verdad no solo te alegra el oído. El que te ama de verdad te hace ver lo que estás haciendo o diciendo que no está bien. Miren lo que dice Pablo. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, el versículo 15b hace una afirmación de lo que nosotros somos, de lo que el Señor espera que nosotros seamos. Nos dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero antes hay una advertencia para poder ser esas luminares. ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Busqué el significado de murmurar en el diccionario de la RAE. Dice, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando que no se entere con la finalidad de hacerle daño, de reírse de ella. ¿Cuáles son sus sinónimos? Habladuría, los sinónimos de rumor, de murmurar. Habladuría, rumor, chisme, cuento, maledicencia, difamación.
Qué palabras tan escalofriantes, ¿verdad? Esos son los sinónimos de murmurar. ¿Qué dice la palabra sobre ello? Miren, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículos más abajo, el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículos 29 en adelante: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El versículo 30 del capítulo 1 de Romanos: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Miren lo que dice Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 nos dice que los que cometen tales cosas, tales injusticias, no tendrán parte en el reino de Dios. Quizá estemos pensando, de la que me salvé. Ese mensaje no es para mí, es para los que están ahí, afuera, que no conocen de Dios. ¿Saben qué? Dice la palabra que, cuidado, ojito, ojito, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y devora para qué? Para matar, para romper, para destruir, para derribar. Entonces, cuidémonos porque el enemigo a los de fuera ya los tiene. ¿Saben a quién está buscando él? A la iglesia del Señor. Somos su blanco perfecto, somos su presa. Cuidado porque quizá podamos, hablando del tema de la murmuración, podamos decir: tranquila Judith, mi primer nombre es Judith. Tranquila Judith, que tú controlas. Escucha, porque ya tú tienes un concepto hecho. Tranquila, tú controlas. Es ahí, yo sé quién es esa persona y ya está. Así que puedo escuchar todo. Es ahí donde perdí. ¿Saben por qué? Porque fui contaminada. Ya me contaminé. El momento que yo escucho una murmuración de alguien es como si me estuvieran dando excremento en mi mano. Ya me manché. Mi mirada cambió de ver a esa persona, mi pensamiento igual. Eso es mentira. Somos llamados a brillar por Cristo en medio de este tipo de oscuridad que también penetra en nuestra iglesia. Por eso es importante, ahora vamos a ver la palabra. Somos llamados a brillar por Cristo en medio de este tipo de oscuridad que afecta a nuestra iglesia. La murmuración y la contienda quitan nuestro brillo y el Señor nos llama a brillar por Él. La murmuración trae queja y crítica y te roba el gozo de crecer junto a otro hermano. ¿Saben que el Señor usa el testimonio de los hermanos para que crezcan en su fe? Pero cuando vienen a murmurar y a criticar, ya ves con otros ojos a ese hermano. Y te roba el gozo de crecer junto con el hermano que tienes al lado. La contienda, los pleitos, traen división. La palabra es muy clara. Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá.
Despojémonos de los atuendos del hombre viejo, donde el Señor nos encontró un día y donde Él vino a alumbrarnos con su luz. Él nos rescató con su luz admirable y nos hizo su pueblo con un propósito: para llevar su verdad, para llevar la verdad que este mundo desconoce y así brillar por Cristo. Siendo como humildes e irreprensibles, alejándonos de este tipo de oscuridad en medio de esta generación perversa y maligna, que repudia su nombre, pero que necesita de Él. Y lo necesita a gritos. La murmuración siempre se hace en lo oculto. Y la verdad siempre está en la luz. Dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. Despojémonos de todo aquello que no le agrada al Señor y seamos esas luminares en este mundo que necesita de Él. Brillemos por y para Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí vienen los versículos últimos, del 16 al 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cómo lo hacemos? Asidos, es decir, aferrados, cogidos de su palabra. De esa manera vamos a brillar en ese tipo de oscuridad. Necesitamos cogernos de la palabra del Señor, como dice la Biblia, asidos, aferrados, cogidos. Es en los momentos difíciles de prueba y de tentación que demostramos si verdaderamente somos lo que decimos. Miren, les voy a contar, le pedí permiso a esta hermana. Hace algún tiempo, en plena pandemia, el esposo de esta hermana que muchos conocemos, es la familia de Giovanna y José Luis. José Luis sufrió un revés muy grande, enfermó de manera meteórica, rápidamente, de COVID, gravemente, al punto que los médicos dijeron que ya no había nada que hacer por él. Fueron momentos muy, pero muy duros para la familia. Los vivimos en primera persona y vosotros también. ¿Saben lo que hizo la esposa? Y cada vez que me acuerdo y cuando le pedí permiso me tiembla la voz. Ella estuvo asida de la palabra. Ella se aferró literalmente, cogió la Biblia y la pegaba a su pecho. Así tenía la palabra nuestra amada hermana. Y la leía, porque no solo se trata de limpiar la Biblia y de sacarle brillo. La leía, y la leía con ese corazón contrito y humillado, con mucho dolor y pena en su corazón. Muchas lágrimas corrieron en esos días. La palabra la sostuvo aún cuando su corazón desfallecía. Se aferró a la palabra. Finalmente ellos, quiero decir, la familia al completo, los 4, llevaron la luz del Señor al hospital, a los médicos, a los enfermeros y a los enfermos. Ellos brillaron para Cristo, aún en esas circunstancias difíciles. Entonces, aferrémonos, como dice. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? Aférrate a su palabra. Aferrémonos a su palabra, sabiendo que no estamos corriendo en vano esta carrera. Estamos sembrando, estamos brillando para que otros vean la luz de nuestro Señor. Somos llamados a brillar
por y para Cristo en todo tiempo. En tiempo de prueba, pero también en tiempo de calma. En tiempo de calma, pero también en tiempo de prueba. En luz y en la oscuridad. Somos llamados a brillar para Cristo en una salida de amigos. ¿Sí o no? O en la soledad de mi habitación, porque puedo estar en mi habitación. Pero ¿qué estamos haciendo a solas? Somos llamados a brillar para Cristo con o sin gente, con o sin hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo brillamos por y para Cristo? Voy terminando. Asidos, aferrándonos a la palabra con todas nuestras fuerzas, aún cuando sientas que tus fuerzas te abandonan o cuando te encuentres en el mejor de los momentos. Cuando tu pensamiento de paz se difumine de tu cabeza. Aférrate a la palabra. Porque en medio de tu prueba, de tu tristeza, de tu dolor, en medio de tu tentación, el Señor te hará resplandecer como luminaria en este mundo. Ten la seguridad que brillarás por y para Cristo, porque nuestras vidas son llamadas a ser luminarias en este mundo, para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Por favor, te pido que cierres tus ojos, que medites en la palabra y que te pongas a cuentas con el Señor. Tú y el Señor y tú. Oh, Señor, en esta hora venimos a los pies de tu cruz, Señor, sabiendo que delante de ti no hay nada oculto, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, y queremos ponernos a cuentas contigo, porque tú no eres Dios que viene a señalar, tú no eres Dios que viene a juzgar, tú eres Dios que vienes a levantar a tu pueblo. Si es cierto que nos exhortas, pero con un propósito, Señor, de sacarnos de esa oscuridad para hacernos tu pueblo, Señor, y para ser partícipes del mensaje de salvación, Señor. Tú nos has llamado a brillar, nos has puesto vestiduras nuevas, Señor. Nos has dado un nuevo nombre para brillar para ti, Señor, para ser luminares en este mundo que vive de espaldas a ti. Señor, gracias porque no te cansas, porque extiendes tu mano, Señor, porque nos levantas, porque tú eres Dios de oportunidades, Señor, pero también nos hace recordar, como a la mujer adúltera, que volvamos sobre nuestros pasos, pero no pequemos más. Señor, gracias porque aún a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos mandas a ser luminares para el mundo, brillar para ti, por y para ti, Señor. Oro, Señor, por esta iglesia, Señor, de Fuenlabrada, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por las mujeres y los hombres, por los matrimonios, por las familias, Señor, para que extiendas tu mano y nos levantes, Señor. Levantes nuestra cabeza y ensanche, Señor,
los puntos de nuestra tienda, Señor, porque queremos ser luminares para el mundo. Este mundo te necesita tanto como te necesitamos nosotros, Dios. Te alabamos y te bendecimos y honramos tu nombre, que es sobre todo nombre, y levantamos este clamor, Señor, pidiéndote ser una generación, Señor, que lleva tu verdad para alumbrar este mundo en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén.